Y espero que, así con esta ansiedad, con esta ansiedad que nos compartió Pablo recién, ansiedad santa, ¿no? Me refiero, no de esa desesperante que se desahoga en el psicólogo, sino esa ansiedad buena, ya estés pensando cómo vas a empezar el próximo año, ¿no? Ese primer minuto del 2020, declares que Dios será otra vez, como decía esta canción, ¿no? Tu proveedor, tu protector, tu paz. ¿Amén? Bueno, vayan planificándolo. No sé con quién van a pasar esa fiesta. Vieron que en algunos ambientes se da, en otros ambientes no se da, pero lo podemos planificar. Nadie puede evitar que ni bien comience el nuevo año, te apartes un momentito entre los saludos y antes de tomarte todo lo que haya ahí en la mesa, para declarar que será un año en el cual Dios otra vez te abrigará, te cuidará, y te va a usar. ¿Amén? Muy bien. Antes de tomarnos el resto de la reunión para orar, quería compartir como siempre algunos pensamientos, y los últimos miércoles venimos hablando acerca de cómo orar. Empezamos hablando acerca de cómo no hay que orar, y el miércoles pasado, ahí en Mateo capítulo 6, que es una oración modelo que Jesús nos dejó, empezamos a hablar acerca de algunas cosas, de cómo, algunos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando oramos, ¿no? El miércoles pasado decíamos que Jesús nos enseñaba a orar comenzando por la expresión de 3 deseos. Y el primero de ellos dijimos que era santificado sea tu nombre, ¿no? Y no voy a repasar todo el mensaje, pero simplemente para que ustedes lo recuerden, es cuando el Señor nos enseña a orar, lo que está diciendo es que exaltemos su nombre en todo lugar, en todo momento, para que Él se muestre, ¿sí? Decíamos el miércoles pasado que, a diferencia de otros, cuando nosotros no lo exaltamos, Él ni se enoja, ni explota en ira, sino que lo que hace es desaparecer de la escena, y eso es peor que nada, ¿no? Pero cuando le exaltamos, diciendo, por ejemplo, que su nombre sea santificado, y ya explicamos lo que significa santificar, no voy a volver a eso, Dios vuelve a la escena. Así que el primer deseo que deberíamos expresar es que su nombre sea santificado. Vamos por el segundo. El segundo deseo allí en Mateo capítulo 6, ¿cuántos se lo saben de memoria? ¿Qué sigue después? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino, ¿sí? Así que el segundo deseo que tenemos que expresar es que el reino del Señor venga. Y obviamente cuando el Señor nos enseña a orar así, diciendo que venga tu reino, lo que nos está diciendo es que en el cielo existe su reino, pero aquí todavía no. O por lo menos todavía no está en todo lugar, ¿sí? Entonces comenzamos a expresar el deseo de que el reino del Señor se establezca en todo lugar aquí en esta tierra que nosotros habitamos. Esa frase, venga tu reino, tiene que ver no solamente con un aspecto histórico, no como algo que fue prometido que en algún momento pasará, sino más que nada como un aspecto geográfico, ¿sí? Es decir, expresamos nuestro deseo de que el reino de Dios venga no en cualquier momento, sino que venga acá, que venga donde yo estoy, donde yo vivo, donde trabajo, donde me congrego, ¿sí? Así que el segundo deseo tiene que ver con eso, ¿no? Con expresar mi deseo de que el reino de Dios venga. Y tiene que ver, es muy clara la Escritura, cuando Jesús anduvo en la tierra, nos dejó en claro esto, de que tiene que ver con algo geográfico. Jesús decía, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente a ustedes les ha llegado el reino de Dios. Está hablando de algo que sucede en lo geográfico, o sea, en ese lugar donde Él estaba ministrando, los demonios tenían que ir. Y eso era una manifestación de que el reino de Dios había llegado a ese lugar geográfico. Los demonios no se iban de otro lugar, se iban del lugar donde Jesús estaba, ¿sí? Entonces, cuando nosotros expresamos que venga el reino de Dios, lo que esperamos que suceda es que
las tinieblas empiecen a irse del lugar de donde nosotros estamos habitando, trabajando, estudiando. ¿Se entiende? El barrio donde ministramos con la iglesia, ¿sí? Eso significa, venga tu reino. Y yo lo estoy diciendo como una expresión de deseo, pero no solamente debiera ser una expresión de deseo, sino que debiera ser, tomarlo nosotros como un mandato, ¿no? Nosotros como iglesia deberíamos provocar que el reino de Dios venga aquí, a la tierra, ¿sí? Entonces, el segundo gran deseo es que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Y cuando nosotros pedimos eso, obviamente somos bien conscientes de lo que eso significa. Eso significa que tendremos lucha, ¿eh? Que el reino de Dios no es que va a venir y el reino de las tinieblas va a decir, qué bacana, llegó Dios, vámonos a otro lado. No, Él la va a pelear, ¿no? Él se va a resistir. Por eso es que muchas personas cuando recién conocen a Cristo dicen, pero ahora me va peor que antes. No es que te va peor, en realidad te está yendo mejor, pero hay una oposición ahí dentro de tu corazón, ¿no? O algunos dicen, bueno, a mí en el trabajo siempre me fue bien y el día que me entregué a Cristo, en mi trabajo se me pusieron todos en contra. En realidad no se te pusieron en contra a vos, se pusieron en contra del reino que ahora vive en vos, ¿sí? Tenemos que saber eso, ¿sí? Y por eso es que necesitamos ser revestidos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo orar simplemente diciendo, venga tu reino, sin saber que eso significa pelea. Eso significa lucha. Eso significa que me tengo que preparar. Por eso el miércoles pasado decíamos que cuando Jesús enseñó esta oración, no estaba diciendo que tenemos que aprendernosla de memoria y que así como está escrito, así lo tenemos que repetir. No, eso es un simple modelo. Yo tengo que tomar, por eso estamos viendo concepto por concepto aquí para aprender cómo orar, ¿no? Y tengo que entender lo que significa venga tu reino y prepararme para luego poder decir, Señor, venga tu reino. Ahora sí, vení, porque ahora ya entendí que me tengo que poner la armadura, ahora ya entendí que el diablo va a patalear, ¿no? Pero como ya estoy preparado, porque ya entendí, que venga tu reino. Amén. Entonces, el segundo deseo tiene que ver con eso, ¿eh? Y nosotros no somos los únicos que estamos diciendo eso. Ya la gente del Antiguo Testamento lo había entendido. Por ejemplo, el salmista decía, oh Jehová, inclina los cielos y desciende. Decía el salmista en el Salmo 144. El profeta Isaías decía, oh, si rompieses los cielos y descendieras. Ellos sabían que en algún momento esto se iba a concretar, que el reino de Dios iba a invadir todo. Porque en realidad el reino de Dios es dueño de todo, ¿sí? Y debe tomarlo. Segundo deseo, venga tu reino. Y el tercer deseo, así comienza, dijimos, la oración modelo con 3 deseos. El tercer deseo es, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo sigue? Así en la tierra como en el cielo. Otra vez, Jesús nos está diciendo esto, que la voluntad de Dios se hace perfecta en el cielo, pero en la tierra todavía no. Por eso nos está enseñando a orar que se haga la voluntad de Dios aquí como ya se está haciendo en el cielo. Y esto muestra un poco algo de cómo Dios se mueve, ¿no? Porque uno se mete en esta frase y dice, pero bueno, a ver, ¿qué impide que Dios haga su voluntad? ¿Qué impide? ¿Acaso el hombre puede impedir que Dios haga su voluntad? ¿Puede el hombre impedir que Dios haga su voluntad? No. ¿Puede Satanás impedirlo? Menos todavía. Entonces, ¿por qué es que Jesús dice que tenemos que pedir que se haga su voluntad? Simplemente porque Dios decidió que no hace nada solo. Pero es una decisión de Él. No es una incapacidad. No tiene que ver con limitaciones. Dios no las tiene. Pero Él decidió que lo que vaya a hacer aquí Él en la tierra va seguido a lo que nosotros le pedimos que haga. Él no trabaja solo. Él trabaja con nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a pedir que se haga su voluntad. Esto es un principio de la palabra de Dios, un principio de la oración. Oramos no porque Dios no sepa qué necesitamos. Oramos porque Dios está esperando que le pidamos lo que necesitamos, ¿sí?
Entonces el tercer deseo que tenemos que expresar es que se haga su voluntad. Y lo tengo que expresar porque de otra manera su voluntad no se haría. Su voluntad no se haría. Dios no trabaja solo, ¿sí? Dios miraba desde el cielo la necesidad que había de un Salvador. Dios ya tenía un plan de mandar un Salvador. Ya tenía un voluntario para enviar como Salvador. Pero Dios no hizo nada hasta que Ana y Simeón oraron. Ana y Simeón son esos dos personajes casi desconocidos que aparecen en el capítulo 1 de Lucas, que dice que estaban orando para que el Señor envíe al Mesías. Y en ese tiempo Dios habló con María y le dijo, vas a quedar embarazada. ¿Sí? Dios tenía todo preparado, pero estaba esperando que alguien ore pidiendo que se haga su voluntad. ¿Se entiende? ¿Sí? El Espíritu Santo iba a venir. Sí o sí iba a venir. Jesús le dijo a los discípulos, después de mí va a venir uno que va a ser mejor que yo. Pero ¿qué tenían que hacer los discípulos para que el Espíritu Santo venga? ¿Quedarse de brazos cruzados diciendo, bueno, cuando quiera venir? Tenían que encerrarse en un aposento alto y orar. Entonces el deseo de Dios era que el Espíritu Santo venga, pero no lo iba a mandar hasta que los discípulos no orasen. ¿Sí? Dios sabía lo que iba a hacer en la época de Acab, el rey Acab. En esa época el pueblo estaba pero en cualquiera, y el rey ni hablar. Su esposa enviada al infierno. Así que Dios tenía un plan para ese momento, ¿sí? Y Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. Pero dice que habló con Elías y le dijo, yo no voy a hacer llover sobre la tierra hasta que me lo pidas. Es decir, en cualquier historia bíblica que nosotros podamos pararnos, el principio es el mismo. Dios sabe lo que va a hacer, pero Él no lo hace hasta que nosotros pidamos que lo haga. Para eso, obviamente, necesitamos entender lo que Él va a hacer. Por eso que estamos hablando tanto de intimidad con Dios y de conocer su corazón, porque en esa intimidad conocemos su corazón, entendemos lo que Él quiere hacer, pedimos que se haga su voluntad y entonces funciona. Ese es el circuito de Dios. Hágase tu voluntad. Tercer deseo que tenemos que expresar. Entonces entendamos bien esto. Su nombre no va a ser santificado, su reino no va a venir y su voluntad no se va a hacer hasta que nosotros no digamos estas tres cosas. Hasta que nosotros no entendamos la importancia de declarar cada una de estas tres cosas. Es un principio. ¿Sí? Es un principio que tenemos que entender. Así que ahora cuando estemos orando, vamos a poner en práctica estos principios y vamos a deliberadamente santificar su nombre. Vamos a pedir que venga su reino y vamos a clamar para que se haga su voluntad. ¿Sí? No nos vamos a quedar con la idea, bueno, Dios, vos sabés lo que necesitamos, vos sabés. No. Vamos a pedírselo. Y si nosotros no sabemos qué pedir, entonces ahí hablamos con el Espíritu Santo y le decimos, Espíritu Santo, vos que conocés el corazón del Padre, por favor, decinos qué tenemos que pedir. El Espíritu nos habla, pedimos conforme a su corazón y el Señor lo hace funcionar. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar entonces y hay algunos motivos de oración que nos vamos a poner de acuerdo en orar todos juntos. Ahí está, para que ahí van a quedar en la pantalla. Como siempre, después en los grupos ustedes agregan los motivos que quieran, que sientan, que necesiten, ¿sí? Pero básicamente todos oramos puestos de acuerdo por estos motivos. En primer lugar, que el Espíritu Santo nos haga ver cómo nuestra oración afecta el obrar de Dios. Que podamos entender esto que recién les expliqué, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos lo explique, porque a lo mejor ustedes lo entendieron porque traté de ser lo más simple posible, pero que el Espíritu Santo le explique eso a nuestro corazón. Y que entendamos que Dios no va a hacer nada a menos que nosotros se lo pidamos. ¿Sí? Que el Espíritu Santo le haga entender a toda la iglesia la importancia de orar, de santificar el nombre, de pedir que venga su reino y de pedir que se haga su voluntad. ¿Sí? Creo que la iglesia hoy todavía no lo está entendiendo. ¿Y por qué lo digo? Y por la cantidad de gente que somos acá. Si toda la iglesia lo entendiera, estaría toda la iglesia hoy orando acá. Y no está toda la iglesia orando acá. Entonces vamos a pedir que el Espíritu Santo le explique a toda la iglesia, nosotros incluidos, cómo funciona el obrar de Dios. Amén.
Segundo, vamos a pedir con gran clamor que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se haga su voluntad. Estas 3 cosas que aprendimos. ¿Sí? Vamos a orar por el programa evangelístico del 21, el sábado. El sábado salimos todos a la calle a predicar el Evangelio a través de la obra de Navidad. ¿Sí? Si bien hay un grupo que está ahí, va a estar en la plataforma y van a ser los responsables de llevar todo adelante, pero toda la iglesia tiene que estar ahí, en la calle. Y el que pueda predicar, predica, y el que no, por lo menos ora. ¿Sí? Y apoya con su presencia, y estamos ahí para atender la necesidad de los hermanos que van a poner la cara. ¿Sí? De hecho, los jóvenes están saliendo a repartir invitaciones, si alguno se quiere añadir, bueno, después habla con los chicos, están todos acá, y salen con ellos, o se llevan los folletos para invitar, pero vamos a orar por el programa del sábado que viene, ¿sí? Vamos a orar por la iglesia, siempre estamos pidiendo que el Señor avive la congregación, y vamos a orar por el país, ¿sí? Vamos a orar por el país. Cada uno puede tener su opinión. Para algunos quizás está yendo mejor que antes, para otros peor que antes, no importa eso, porque nuestra opinión no importa. Lo que sí importa es que le pidamos al Señor que haya un avivamiento en Argentina. Amén. Y que todos, absolutamente todos, doblen sus rodillas al Señor ahora, mientras tienen tiempo. Después la van a tener que doblar sí o sí, pero probablemente sea tarde. Amén.